más la figura de a la Dios figura muerto. de Dios muerto, ¿verdad? Porque ella también trae el texto. El existencialismo. No sé, de hecho tiene varios textos, a pesar de ser de esta particular editorial, tiene muchos textos. Dice cómo la denigró diplomáticamente, ¿no? A pesar de esta editorial. No, particular. Ajá. Particular. Ah, bueno. Y es particular porque no tiene notas al pie de página, como usualmente tienen otras ediciones. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿No? Hay que ser políticamente correctos. Sí, no, hombre, no. Sobre todo se nos da muy bien. Vas, pues, ándale. Bueno, y empezando sobre esto, va a ser la figura del Dios muerto a través de Nietzsche, tal vez de Heidegger, de algunos otros autores y conceptos alrededor también del existencialismo, para no quedarnos solo con esa figura, con una sola idea. Con el filósofo pop. Con el filósofo. Tenía un bigote muy genial. Sí. Sí. El bigote de Nietzsche es genial. Eso no viene en la exposición de otra vez. Bueno, Yo puedo decir lo que quiera. Dije que es un filósofo pop porque pues es de los más conocidos, pero al menos si hablamos de la figura de Dios muerto, o hay quien denomina esto como una especie de máscara, también encontramos un Dios muerto con Kierkegaard, también encontramos un Dios muerto con Hegel, encontramos un Dios muerto también en los análisis estéticos a través de la poesía de Heidegger, y finalmente va a recaer obviamente en el posmodernismo, más que nada en ensayos someros acerca del arte presente contemporáneo, pero antes que nada pues creo que hay que considerar como el talón preciso o la columna vertebral de estos ensayos últimos pues es precisamente Nietzsche. No sé, como que se les olvidó que también estaba con Hegel o con Kierkegaard. Pues vamos a encontrar textos acerca de ello, pero desde la propia mano de Nietzsche lo vamos a encontrar básicamente en toda su filosofía, si bien no al inicio de manera literal, sí de manera figurativa. Obviamente el concepto del Dios muerto lo vamos a encontrar en la Gaia Ciencia, en el Anticristo y en Zaratustra, y también obviamente en Más allá del bien y del mal, y en el de Ecce Homo. Pero, ¿de qué trata esto del Dios muerto? Bueno, el Dios muerto no trata de hacer una especie de satanismo, de conceptos satanistas y esas ondas, ¿no? Una filosofía meramente sangrienta y violenta, ¿no? Que tenga que ver con los rituales místicos, sino más bien se trata de crear una crítica al idealismo, al evolucionismo, al positivismo y a final de cuentas al romanticismo de la época de Nietzsche, ¿no? Para este personaje, pues estas posturas, estas escuelas o movimientos como intelectuales, pues forman más que nada una especie de caída del propio ser humano, ¿no? Pero no es por sí misma una caída, sino más bien hay que regresar en la historia para analizar en qué punto el idealismo deja de convertirse, por ejemplo, en algo que fuera totalmente positivo para la humanidad, para mantener a la humanidad, y también lo mismo con el evolucionismo. Nietzsche va a encontrar que pues en estos movimientos pues se olvida siempre algo que se deja de lado también, al menos en las lecturas que nosotros elaboramos, es la personalidad de los filósofos que son del siglo VI a.C., es decir, la época presocrática, la época trágica, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? En la época trágica tenemos una felicidad por estar en la vida, una felicidad por estar aquí en el mundo, es decir, los griegos se consideraban a sí mismos hombres, ¿no? De hecho, pues si hacemos un paralelismo, lo que hace Nietzsche es comportarse como un griego, ya que pues en la mitología griega, pues los dioses también tienden a morir, ¿no? Tienden a desfallecer en el aspecto de que si no se les rinde culto, la existencia se les va a negar. Y además de ello, pues están las moiras, que son quienes deciden hasta qué punto viven y hasta qué punto van a actuar los dioses, ¿no? Ahora bien, por lo que vamos a hablar ahorita es obviamente una crítica totalmente al cristianismo, que es el aspecto más general en las obras de Nietzsche, y para ello hay que señalar que pues Nietzsche se va a enfrentar a la moral tradicional. No es meramente una especie de, ¿cómo decirlo?, de caída irracional, como si fuéramos a despotricar por nada más hacerlo, sino más bien va a analizar de manera profunda la psicología, y más que nada no lo trata como una psicología, sino más bien da de facto que es una patología de los humanos haber creado estas cuestiones que encajan con el cristianismo desde sus raíces, es decir, valores universales y mundos metafísicos.
Sí. Sí, lo mismo. Platón, dicho de otra manera. Sí, más o menos. Pues Sí. es parte de la crítica de Nietzsche, sobre todo, este asunto de tener vacas sagradas y nada más dirigirse a ellas. En este caso, las vacas sagradas de su tiempo es Aristóteles y Platón un poco. Y el Kant, ¿no? También. Kant también Platón entra dentro de, pero vamos, Kant, mucha de su obra es basada en Aristóteles. Y ya en otra parte en San Agustín, que es Platón vuelto a decir. Ujú. Sí, esta onda de decir que pues el Dios máximo de... No, yo en lo personal no creo que sea el Dios máximo de la humanidad, pues, pero al menos como lo trata Nietzsche desde el aspecto del análisis histórico dirá que pues es el Dios máximo de la humanidad, pero eso no significa que sea pues el Dios positivo y el Dios que vaya a regalarnos la felicidad, ¿no? Porque más que nada lo que ha provocado esta religión pues es primero una primera inversión de valores, una primera inversión de ideales que se ve a través de la guerra de los romanos contra los griegos, donde los romanos vencen e implantan las semillas que ya estaban con el cristianismo primitivo. Pero eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando toquemos el texto del Anticristo. Después de pronunciar la muerte de Dios, se supone que la consecuencia lógica de ello es el nihilismo. El nihilismo, que es una especie de apatía por la existencia, una especie de apatía por la superación del hombre, es decir, se trata de un estadio totalmente quietista en el que los sujetos ya no van a desear absolutamente nada, porque se encuentran en el vacío y el vacío los va a llevar a encontrarse con sus limitaciones y ahí las van a aceptar, pero allí se van a quedar. La propuesta de Nietzsche, pues obviamente es proponer una especie de superhombre, pero el superhombre va a tener una condición, se va a atrever a vivir a través de sus propios valores y va a implementar su propia voluntad como si fuera una unidad para sí mismo y una unidad al mismo tiempo para todos los demás. Esta sería la salida que él plantea, ¿no? Sí, el nihilismo tal vez que plantearon otros o que se había planteado con anterioridad sería el budismo. El budismo también plantea este nihilismo pasivo, esta quietud, esta simple contemplación. Y pero ese sí le gusta a Nietzsche. Sí, pero de una forma un poco diferente, porque Schopenhauer también retoma esta parte del nihilismo budista que Nietzsche trata de separarse, porque por la visión ascética del mundo, la visión simplemente meramente contemplativa y como que se aparta del mundo, mientras que Nietzsche pues no, era una visión de un nihilismo más activo, no ascética al final de cuentas. Sí, según el autor, hay una diferencia entre el ascetismo que promueve el budismo y el ascetismo que promueve el cristianismo, ¿no? Uh-huh. Para él el cristianismo promueve un ascetismo que va contra el hombre directamente, ¿no? Y por lo tanto contra la vida. Para él el ascetismo que promueve el budismo va a ser una especie de no lucha contra el hombre, sino más bien una lucha contra el dolor. Y pues lo vemos también en las prácticas, pues yo al menos no he sabido de manera tajante que sea ni siquiera se conforma como religión, pues, no, sino más bien como, pongámosle un grupo de creencias metafísicas, ¿no? Este grupo pues ni siquiera ha promovido en algún momento la guerra, ¿no? Es decir, tampoco los grandes templos pues son hechos a través de tantas generaciones, pero a final de cuentas tampoco promueven como la gran opulencia que por ejemplo vemos en el Vaticano, o precisamente tampoco promueven una laceración simbólica como lo podemos ver en el judaísmo, ¿no? Sí, compañero, quiero decir. Ahora bien, bueno, ya para entrar un poquito al tema, ¿por qué se menciona la muerte de Dios como un punto tan importante? Bueno, porque en palabras de Nietzsche, la muerte de Dios significa el verdadero aspecto que divide la historia en dos partes. Es decir, ya no es la llegada de su hijo como redención, sino más bien es la muerte de Dios, ¿no? Y pronunciada por él mismo, que se va a nombrar a sí mismo como el que divide la historia en dos partes, al menos en Ecce Homo y en las cartas ya delirantes que todavía no están totalmente pulidas pues por los genealogos. Ahora bien, en el Anticristo vamos a encontrar, obviamente, ahí sí ya vamos a encontrar las críticas hacia el cristianismo, pero se trata de un acontecimiento totalmente cósmico porque no solamente implica a los hombres, sino más bien implica todo lo que está en el universo, ¿no? Porque es la idea que esparcían todos los cristianos respecto a la magnificencia de Dios, ¿no? Estar en todo el universo y pues ser omnitodo. Ahora, el Anticristo va a consistir obviamente en una especie de maldición,
pero no es una maldición, nuevamente lo repito, grosera o que sea como a modo de berrinche, ¿no? Sino más bien él va a decir que el individuo está pervertido por las nociones de este cristianismo, y va a empezar por la condición de que negó sus instintos. El hombre tiene instintos físicos que para él suponen una especie como de inteligencia, nuestro cuerpo será una especie de mecanismo con una inteligencia previa, el cual si quiere o necesita algo te lo va a pedir y tú deberías dárselo, ¿no? Porque habría una especie de quiebre en esa armonía del mecanismo. Y el cristianismo se encarga de negarlo, lo convierte todas estas cuestiones de, por ejemplo, de comer hasta satisfacer. Todo el asunto material, llamémosle, lo niega. Este asunto del platonismo, por ponerlo de una manera, ¿no? Tenemos estos dos planos existenciales, el terrenal, uh-huh, el mundano, llamémosle, y el divino, o el cielo prometido. Aunque también podemos agregar un tercero, que es el infierno, pero pues no nos metamos en tantos asuntos. Es el más chido. No vaya a ser. No vaya a ser aquí. Entonces, hay una turba aquí afuera. Y es este asunto, ¿no? Como hay que negar todo lo mundano, tener un cierto desapego en los asuntos materiales, pero totalmente, para poder ser merecedores del reino de los cielos. A menos que seas el Papa, ahí sí tienes permiso de gas. Tienes hasta permiso de vender las entradas. Eso sí. Y la crítica esta de la negación de los instintos no la justifica de esa manera, al menos en este texto. Más bien la justifica porque el cristiano toma parte de preservar lo débil y lo derrotado, ¿no? ¿Y qué va a ocasionar esto? Pues obviamente que ese organismo débil y derrotado se siga perpetuando de manera infinita, ¿no? Que sería pues crear a final de cuentas una humanidad llena de sujetos cada vez más y más y más débiles. Lo que él va a proponer obviamente es negar todo eso y empezar con la implementación de la inversión de los valores, que la inversión de los valores no tiene que ver tanto con una moral o con términos universales, sino más bien tiene que ver con una supresión intelectual de lo anterior y un advenimiento de un sujeto totalmente intelectual, pero de tal manera que el sujeto viva apegado siempre a la tierra. Es decir, que se olvide de los enseres metafísicos y que viva a través de lo que existe aquí de manera material. A eso es lo que se va a denominar como una especie de superhombre, que pues ya trajo varias complicaciones, ¿no? Por ejemplo, con Hitler, ¿no? con el Übermensch. Que nomás porque dice ahí en un librito, la bestia rubia, ya se la creyó. Soy yo, ¿no? Soy yo y ya. Sí, pues la visión está de la moral y cómo está la inversión de los valores, se podría entender poquito desde la genealogía del bien y el mal, donde empieza hablando pues de dónde vienen estos conceptos y cómo se han estado tratando. Y de un inicio dice, pues, ¿cómo ahorita tenemos el concepto de bien y cómo se ha hallado? Y que simplemente es algo que ha sido útil. Porque es útil, es bueno. Y pues, él dice, pues no, realmente no podemos creer que es nomás porque sea útil, sea bueno. Al final de cuentas, muchas cosas perversas pueden ser útiles. La idea de la bondad se la da al carácter del noble, al carácter de esta persona noble, que tenía la voluntad y la fuerza de nombrar, o sea, de atreverse a hacer que el mundo sea suyo y lo nombra, mientras que el otro simplemente se adjudicaba las cosas y porque eran útiles o así y ya creían que eran buenas, mientras que no dañara, dejaba él era bueno, mientras que no dañara, y el otro pues no esa visión del no dañar no se le hacía a final de cuentas moralmente relativa. La visión era la creación del mundo, la visión noble, el de ennoblecerse a sí mismo, y eso era lo que él trataba o ver que es la bondad en esa visión de la genealogía. Para eso del superhombre y todo eso podemos tratarlo de mezclar ya con estos conceptos, ¿no? El del ser auténtico, el ser en sí, que hay una diferencia entre los existencialistas que vienen después, porque Nietzsche marca al superhombre, un ser que va a venir y que el hombre es un puente hacia él. Uh-huh. Pero los existencialistas, el ser auténtico es algo que nosotros podemos lograr. Nosotros podemos ser un ser auténtico en cada momento que reafirmemos nuestra existencia. Pero entonces ahí ya me quedé con esta cuestión, esta pregunta. ¿El ser auténtico es inferior al superhombre? ¿El superhombre todavía es más allá que un ser auténtico?
Es que Es a lo decir, mejor no mezcles corrientes filosóficas. Me gusta Por eso- mezclarlas, me gusta mezclarlas. Por eso no se me gusta. hace. Y me gusta simplemente divagar unos ratos y decir algunas cosas que no van. Bueno, para empezar con la onda existencialista, uno mismo va a cobrar conciencia, como lo mencionaste, ¿no? Pero al menos con la cuestión hay que recordar que también Nietzsche no entra en la línea del existencialismo, lo meten. También, pues, él tampoco quería cállate. Hay que recordar que él no quería pertenecer a ninguna escuela. Siempre se quedó fuera inclusive critica al comunismo y a la democracia. Y es precisamente porque tiene como esta onda de ser único y diferente. Sí, o sea, siempre él apuesta por el uno, solamente a través del uno se encuentra lo auténtico, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con cuestiones existencialistas de los franceses, en donde ya se promueve una especie de comunidad igualitaria? No me atrevería a decir que como en el comunismo, más bien una especie de comunidad igualitaria, pues sería lo mismo que regresar al cristianismo, ¿no? Que es básicamente lo mismo, ¿no? Una secta con rituales públicos y que además es por contrato social, ¿no? Esto sería un error para Nietzsche, que es la cuestión misma que estarían haciendo los existencialistas franceses, ¿no? Llegar a una especie de acuerdo otra vez en común, en la que ya no va a haber diferencia de clases, sino más bien todos vamos a ser iguales porque todos tenemos conciencia de nuestra propia mismidad, ¿no? Y tenemos conciencia también de las otredades. Esto sería ir totalmente en contra de los ideales que propone Nietzsche, al menos en el concepto del Dios muerto o de la individualidad como lo hace, ¿no? Que a final de cuentas esto de la individualidad pues no existe en el discurso de Nietzsche, ¿no? Sino más bien es ya cuando empiezan a politizar a Nietzsche, pero se toma Nietzsche pero por abonos, ¿no? Como por moléculas, y esa parte es la que toman los filósofos políticos. Pero si hacemos, por ejemplo, un retome de otro de los comportamientos del existencialismo francés, es precisamente promover una especie de moral de resentimiento, que está analizada pues en la genealogía de la moral y en Más allá del bien y del mal, en la que se va a dar un nuevo valor, pero porque yo quisiera ser como el otro. Y para un texto como de esta índole tan fuerte como el Anticristo, nunca debes querer ser el otro, sino siempre debes querer ser tú mismo y reconocértelo, sin necesidad de que te lo reconozcan los demás. Y si quieren vamos al primer corte. No, sí, ya, vamos al corte. Vamos al primer corte. Por favor. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Y estamos de vuelta aquí en Ágora en el segundo bloque y seguimos estando los tres de siempre. Nuestro compañero Ricardo. Aquí sigue. Hombre de pocas palabras. Hombre de pocas palabras. Sí. Hola. Muy bien. Fidel. Coherente. Y yo. Y Igual yo. de pocas palabras. Y yo. Y yo. Pero bueno, seguimos De más, pero igualmente incoherentes. No sé si Palabras. nos reímos porque tenemos empatía. No tengo ni idea, no sé, lo voy a ignorar un momento esto. Y estamos con el tema de el concepto de Dios muerto, principalmente Nietzsche, porque pues ya Fidel dijo que era de Nietzsche. Es que nadie leyó. A ver. Eso no se dice. Bueno. Nadie encontró el libro. Nadie lo pudo encontrar. No. Tenemos la actitud y la voluntad para leerlo, ¿no? Hay una cuestión cuando leemos el texto del existencialismo es un humanismo y es la condición del hombre libre, que obviamente es una de las consecuencias lógicas de perder pues a Diosito, ¿no? Sí. Te vas a quitar del yugo de la divinidad metafísica, que habría también algunas divinidades físicas. ¿Por qué haces eso? Es una prueba. Pero bueno, es este asunto de quitar el Dios paternalista, cuidador, que te observa y que ahora tú vas a hacerte responsable de las acciones de las cuales estás haciendo. Ya no va a haber quien te diga quién está mal o qué está bien. Va a haber un criterio, comillas, propio. Y lo digo este criterio entre comillas porque está también el asunto de lo que va a ser estipulado por la propia sociedad. Me parece que en Sartre el asunto de la libertad va abocado más bien hacia las acciones. Y también Obviamente, ¿no? No, obviamente. No, sí, fue lo único que leí. Leí una frase. Eso es todo lo que leí de Sartre. La crítica que hacen es, primero, no recuerdo exactamente el orden, pero obviamente el hombre reconoce su libertad de distintas maneras, ¿no? El problema es que nunca se da cuenta de qué tipo de libertad está viviendo. Por ejemplo, estaría una especie de libertad que se puede considerar como un libertinaje, que lleva a estados del humano totalmente fallidos, ¿no? Que lo llevan a final de cuentas a la condición de su autodestrucción. Es que esa sería como la crítica que se le podría hacer, ¿no? Dicen, no, es que la libertad absoluta te puede llevar a esa libertad y a esa destrucción total. En Sartre lo que está defendiendo, diciendo, es imposible que llegues a eso. O sea, cuando te das cuenta que eres libre totalmente, aunque no te des cuenta, estás sometido a ella. Y no vas a llegar a la destrucción. Al final de cuentas siempre eliges tú el bien, no vas a tratar de elegirlo, aunque estés tonto. Aunque estés tonto. Pues, ¿Esa será la condición del hombre realmente? Que siempre esté eligiendo como el bien para sí. O sea, no sé, me suena inclusive un poquito, por ejemplo, a las cuestiones platónicas, ¿no? O socráticas, donde el sujeto no puede desear el bien, ¿no? Sí, no puede desear el mal, perdón, sino más bien cuando lo haces por ignorancia del bien. También me parece un poquito como decirlo, como kantianizado, ¿no? Porque también está confiando como en la buena voluntad de los demás, que estarían haciendo también exactamente la misma elección, es decir, siempre el bien para sí mismos y a final de cuentas pues vivir en una especie de comunidad totalmente armoniosa. Sí, el que no lo lograría sería el que actúa de mala fe. El que actúa de mala fe, que enmascara su propia libertad. Sí. el que según eso toda la angustia que puede recibir al reconocerse como hombre libre se enmascara, evita reconocerla y entonces vive sometido a cualquier otro simbolismo que él crea, que le puede dar una respuesta pero tratando de no retomar su responsabilidad a la libertad como debería de ser, pero no así como tú dices, deseando el mal, al final de cuentas. Bueno, es que también está y yo lo digo, haciendo un contexto, totalmente llevándolo al presente, ¿no? Donde se supone que cada uno de los individuos piensa de la misma manera y pues llegan al acuerdo de crear una misma carta magna que los va a regir a todos por igual. Pero a final de cuentas se trata de una libertad ya en coacción, ¿no? Ya no sería la libertad auténtica en la que bastaría en este texto el sentido común para darse cuenta de cuál es el tipo de bien.
Ahora el bien ya es el que me está marcando la Carta Magna, y obviamente el mal también es el que me está marcando esa Carta Magna, que pues aquí se denomina Constitución, ¿no? Constitución política de los Estados mexicanos. Pero a final de cuentas se trata de seguir viviendo en condiciones de una igualdad totalmente prometida, y también de un castigo prometido para quien transgreda esa libertad, ¿no? A la que se está protegiendo, que sería también precisamente la evolución de los valores cristianos. Prometerte que se te va a respetar la libertad siempre, esa igualdad que estamos protegiendo, siempre y cuando te comportes de la misma manera, porque si alguien se comporta mal, pues existe también un lugar en el que se le va a castigar. Aquí pues en un estado político pues es obviamente la cárcel, y pues doblemente malo para alguien que es de verdad creyente, ¿no? O sea, porque al final de cuentas la iglesia también tiene su castigo, desde llevar unos diezmos, o la penitencia, sí, que al final de cuentas es una penitencia, pero ya así como de me gustan los de 100, ¿no? O la penitencia simbólica, que es vete ya a decir cositas bonitas, a rezar. A mí nunca me dijeron eso. Que nunca fueron. ¿Nunca fuiste a misa? No. Ahí está. Necesitas para ver. Por eso yo nunca he tenido prejuicios. Es que también está el problema con Sartre, que se puede problematizar todo el texto, haciéndose la pregunta acerca de ¿y qué pasa con los prejuicios de los que ya estamos cargados, ¿no? Es decir, esa especie de patología de la que ya estamos cargados casi desde que nacemos, ¿no? Es decir, obviamente el primer paso son los prejuicios morales, ¿no? Pero también estarían los prejuicios ya que son como de tipo intelectual, ¿no? Y son prejuicios tanto positivos como negativos. El problema es que la interpretación de la libertad en ese tipo de textos implica una interpretación totalmente husserliana, libre de prejuicios, y a través de todas las caras del fenómeno, ¿no? Porque al final de cuentas lo está tratando como un fenómeno social, que tal vez sea posible y tal vez no. Al menos podemos decir que no fue posible, ¿no? Pues en cuestión de la libertad y de la moral, hay algo que remarca en el que debe de ser auténtica y propia. No puede ser encubierta por algo más, y no puede someterte. La crítica que él hace es que yo no puedo retomar ninguna otra moral de ningún otro lado. Entonces debo de crear la mía propia. Así sea, seguir la Carta Magna, la Constitución, eso no me hace un ente moral, simplemente un ente pasivo y que no me va a meter, político, no me va a meter en problemas. Pero la cuestión ya de yo ser auténtico y yo seguir con mi propia moral es porque estoy sometido a la realidad, y los prejuicios si los toma, a final de cuentas dice, pues tú haces una elección de qué prejuicios sí quieres y qué prejuicios no quieres. Él pone un ejemplo en ese textito en el que llega un alumno y le pide un consejo. Él dice, desde que tú viniste a mí, ya estabas determinado. Ya estabas determinado de alguna forma, hubieras ido con el padre, hubieras ido a una iglesia, hubieras ido con un amigo y hubieras tenido ya habrías sabido hacia dónde se va a dirigir la respuesta. Lo único que necesitas ahorita es la confirmación de lo que quieres escuchar. Entonces es esa parte de que la moral, a final de cuentas, tu libertad estás sometido a ella y no puedes escaparte de ella. Simplemente o la reconoces o no la reconoces. Tranquilo, se le estaba saliendo el corazón. Pero sí, ese es el asunto más con Sartre, que es el reconocimiento propio, que también tú lo habías marcado, que ese asunto de la mismidad, de reconocer la mismidad y reconocer la otredad. Y aquí el asunto es qué tan diferente, qué tan único va a ser el puesto, la postura que se va a tomar. Porque con Nietzsche es un poquito más radical. Es totalmente apostar por que tú debes de crear uno. Y al menos en el existencialismo de Sartre sí reconoce esta carga, que existe esta carga social, esta carga moral, y lo único que te dice es que, ok, identifícala y ve qué tanto tú vas a tomar de ella. Y ya para una parte también de la existencia, de los existencialistas, es esta visión de los existencialistas ateos y los existencialistas creyentes, que a final de cuentas no hay problema. No hay problema. O sea, es como de título, ¿no? Nada más. Es como, más bien es ese asunto de postularse por un lado para no intentar confundir de qué punto van a partir. Los existencialistas creyentes efectivamente parten de este Dios cristiano todopoderoso que está ahí y que va a marcar un camino en la moral. Mientras que los existencialistas ateos van a decir, no es necesario. Si existe o no, no es mi problema.
Eso es todo, simplemente es como que chido. Ese Pero- es un trucazo, ¿verdad? Sí, bueno, al menos si en algo están como conectados, es precisamente, y lo digo con Sartre y con Nietzsche, pues es que el hombre debe serse responsable de su toma de decisiones, ¿no? Dejar de culpar a entes extraños o inclusive a amigos o amigos de amigos, sino más bien tomar conciencia de que a final de cuentas el que tomó la decisión fue el sujeto que hizo esa toma, ¿no? Es decir, ya sea con determinismo pasivo, que en el primer momento es pasivo y luego es activo, pues a final de cuentas nadie más cumplía el suficiente de condiciones de tal manera que lo pudiera llevar a tomar esa decisión o ese camino, ¿no? Sea un error o sea un punto bueno para su propia vida, pues a final de cuentas es el hombre mismo el que cae en ese camino, pues. Y esto, pues, vemos también que es que es un sesgo. Sartre no recuerdo si se pronunció en alguna ocasión como cristiano o no. Ateo. Ateo, ¿Sí? sí, siempre, incluso nada más hubo un pequeño, así como chismorreo del asunto. Hay como un bucle, ¿no? Ahí en su círculo cuando fue preso en la época de guerra. Hasta ya- yo me convierto. No, escribió varias obras y entre las obras había una pastorela. Entonces, a partir de que hizo esa pastorela es que se había convertido. En los chismes, hijo, esos eran los tuyos. Le quité la sección. Pero sí donde yo sé, siempre se ha pronunciado como ateo. Es que yo lo que voy a conseguir va a ser los nombres de los pastores, ¿verdad? ¿Quién fue el diablo? Muy importante, papá. Habría una especie de simbolismo, ¿no? Como el resto de las novelas de Sartre, que a final de cuentas, gran parte pues son una especie de crítica a la condición humana, pero comparado al estatus de libertad que propone en su existencialismo con el estatus de libertad del imperio nazi, ¿no? Que a final de cuentas, pues, de esta cuestión es de donde nace la filosofía existencialista, de una especie de crítica hacia la tiranía. No estoy seguro de si fuera una especie de filosofía práctica como para denominarla política o inclusive psicologista, pero sí podemos decir que al menos en nivel ensayístico la crítica está hacia o más bien arrancan de la pregunta de ¿qué más pasaría si llegara otra especie de tirano, ¿no? Y creo que se están anticipando a la llegada de otro posible tirano. No sé si ya llegó y se me pasó, pero al menos están haciendo esa especie como de coraza, ¿no? Para protegernos, pues. Y la respuesta es que cada quien tome conciencia de su estatus de libertad y también de la posibilidad de sus decisiones, ¿no? Que al final de cuentas es un infinito de posibilidades y luego salen a relucir conceptos que ya estaban antes también con Kierkegaard, que pues es la angustia, ¿no? La angustia sería la indeterminación de un camino porque están todas las posibilidades abiertas. Y también estaría la propia desesperación, que es una especie de libertad que ya sabes que está sometida, pero que tienes que acatar de cualquier manera. Y pues, de esa parte de la individualidad, del ser y todo eso, que buscaba, que dices que ya está preparando al individuo para reconocer la libertad y todo eso, llega a la visión completa de la humanidad y que ya esa es esta libertad existencial, pero ya con Heidegger, que Heidegger trata de retomar ya el concepto de la humanidad, el concepto del Dasein, que si se va a determinar de alguna forma, se va a determinar en el conjunto y no solo en el particular, que es pues que es el hombre, hacia dónde va el hombre, que son ya cuestiones del... ¿Cómo te lo puedo Ándale, yo por eso no hablé de yo por eso no hablo de ¿verdad? Es que ya son estas visiones cuando te metes a las problemáticas, a los problemas del ontológico. la filosofía dura. La filosofía dura, ¿verdad? Y más que se inventan conceptos y que necesitas como 40 palabras para decir simplemente Hay. ¿verdad? Sí, el Dasein es el sujeto, según yo, que se da cuenta de la existencia, ¿no? Toma Que es arrojado a la existencia. la conciencia de sí, del arrojo que tiene, ¿no? Porque también, obviamente, no es solamente tomar conciencia de sí mismo, sino que implica, por ejemplo, tomar conciencia de alguien que era un sujeto como tú, con toma de conciencia, pero que al mismo tiempo ya no es ese sujeto porque ya no existe la conciencia. Es decir, es el sujeto que es el ser es decir, ya se convirtió en una especie de cosa. Y tomar conciencia también de que ese sujeto se convirtió ya en una cosa, y ya, obviamente está hablando de un sujeto ya muerto, pues también implica tomar conciencia de que esa es tu propia posibilidad, ¿no?
Y eso ya sería una especie de terminología totalmente, ¿qué? Totalmente óntica, es decir, ya estaría sometido a la existencia, pero él también se sabe parte de ella. No te iba a preguntar si vamos a ir al segundo corte. Pues no, más bien las conclusiones. Las conclusiones, pues lo mismo. Lo mismo que dije la otra vez y que cito a la otra persona. ¿Verdad? La cuestión Estás de... enamorada. La cuestión es... ¿Verdad? Sacas rápido de lo que iba a decir. Bueno, si quieres empiezo yo. Que quiere hablar de Nietzsche otra vez. No, que empiece ella. No, Lo mismo. no, de lo que se trata el existencialismo sartrano, y que va enlazado obviamente con el Dios muerto de Nietzsche, que al mismo tiempo está enlazado con el Dios muerto de Dostoyevsky, pues es precisamente que los hombres tomen conciencia de su limitación física o material, y que al mismo tiempo se den cuenta de que cualquier cosa que les ocurra en su existencia solamente es culpa suya, ¿no? Y esto implica dejarnos De ser unos llorones. yo iba a decir boberías, pero no, de dejarnos de estos conceptos metafísicos que quieras o no la sociedad te va cargando, ¿no? Hay quienes van a decir que se trata de un pasado traumático en tu vida y que de alguna manera funciona como una justificación para determinar tu comportamiento, ¿no? No sé, para determinar tu alcoholismo, el tabaquismo, échale, ¿no? No, que servirían para justificarte como un enfermo, ¿no? Como un ser patológico, ¿no? Y también pues es la misma función que tenían las figuras metafísicas del cristianismo, ¿no? Que es, a final de cuentas, primero saber de qué manera voy a culpar al sujeto que posiblemente pueda someterme, y también saber de qué manera puedo justificar que mi acto es bondadoso. Ni los actos bondadosos se pueden justificar utilizando un ente metafísico, sino también deben ser utilizados o ser llevados a cabo diciendo siempre, pues obviamente, y es metafórico obviamente, diciendo pues que fue tu responsabilidad y que tú solamente fuiste el que llegó a esa decisión. Ningún otro personaje histórico, el Quijote o quien quieras poner, nadie te llevó a eso, fue solamente tu culpa, ¿no? Y no se trata de un positivismo, sino más bien se trata de una especie de abrir los ojos y darte cuenta de que pues estás en un mundo material que es el único, y es el único en el que puedes ser feliz. La única manera de ser feliz es tomando en cuenta que el poder de tus decisiones fue precisamente el poder de tu elección. Y ya como conclusión, pues también está la repercusión en el sentido de la misma ciencia filosófica, en el entendimiento de hacia dónde se va a proyectar. ¿Por qué? Porque se elimina la visión del estudio de la metafísica, que ya se había trabajado con Kant y todo eso, que no se puede entender la metafísica como ciencia, pero también tratar como ya dejar de lado todas estas especulaciones que simplemente se creen en las metafísicas de lógica, que puedes crear mundos y mundos lógicos y plausibles, pero al final de cuentas inverosímiles y no materiales. Eso lo dices porque tú no sabes lógica. Claro. ¿Verdad? Sí. Y también critico la física. Lo acabo de aprender. ¿Verdad? También puedo hacer eso. También critico así bien bonito la física. Me parece una ciencia que no debe de ser. No lo entiendo para nada. ¿Verdad? Y la medicina. La medicina, no, pues para eso hay hierbitas y con eso te curas. Un té de placifora para todo. Bueno, pues Dios ha muerto, ¿no? Así lo anuncia Zaratustra. Pero ese no es el punto, sino es algo que ya habían mencionado ustedes, que es el asunto de la autoconciencia, y que es, al fin y al cabo, tiene implicaciones que no solo abarcan el punto social, sino que hay implicaciones en todos los ámbitos, tanto políticos, económicos, y el educativo es el más fuerte. El educativo, pues de hecho sí, porque como ya no hay un ente metafísico que te vigile, que ya no hay figuras que te provoquen miedo o paz, entonces hay que inculcar al menor con los suficientes criterios como para que él pueda saber que es responsable de sus acciones y que va a haber consecuencias, no necesariamente porque en un futuro no tan próximo se vaya a morir y vaya a estar en el infierno. Creo que te la aventó a ti, güey. Dije no tan próximo. Bueno, pues ya terminamos, compañeros. Nos vamos al infierno. Nos vamos al infierno. ¡Hurra! Pide el noveno círculo. ¿Dónde está el galeo? ¿Dónde?
Ágora, el mejor modo de pensar es preguntando.